vamos a hablar acerca de las cartas apostólicas. Cerca de un tercio del Nuevo Testamento está compuesto por cartas. 13 de ellas escritas por Pablo, 3 por Juan, 2 por Pedro, una por Santiago, una por Judas y otra anónima. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando leemos estas cartas? Bueno, en primer lugar, las cartas del Nuevo Testamento, por el hecho de ser cartas, representan un lado de una conversación bidireccional entre los apóstoles que las escribieron y los primeros lectores. Por lo tanto, debemos resistir a la tentación de preguntarnos en primer lugar cuando leemos las cartas, ¿qué me dice este pasaje? Sí, fue escrito para mí, pero no primeramente para mí. Más bien, a medida que exploramos las cartas, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué les dijo este pasaje a sus primeros destinatarios? Así entenderemos mejor cuál es su mensaje para nosotros hoy. Las epístolas son cartas largas según el estándar de nuestras cartas de hoy, pero son cortas en comparación con la longitud de otros libros de la Biblia. Por lo tanto, es útil y muy posible leer cada una de ellas de una sola vez, ya que originalmente fueron destinadas a ser leídas. Si hacemos esto, debemos hacer un bosquejo bastante simple del libro mientras lo leemos. Y un estudio adicional va a completar este bosquejo. Y pronto vamos a experimentar el placer de tener un conocimiento práctico de los contenidos de toda la carta. Y esto a su vez nos va a ayudar a reflexionar acerca de la enseñanza de la carta, incluso cuando esta enseñanza no está clara a primera vista. Las cartas a menudo se describen como escritos ocasionales, escritos en respuesta a situaciones particulares que surgieron en las iglesias del primer siglo. Entonces, siempre debemos aproximarnos a una carta preguntándonos, ¿por qué se escribió esta carta? A menudo fue para rectificar un problema en la vida de la iglesia o para abordar áreas donde el autor siente que el Evangelio necesita profundizarse un poco más. Hacer la conexión entre el tema abordado y la enseñanza que responde a ese tema es una pista muy importante para que podamos aplicar el mensaje de la carta a nuestra vida hoy en día. A medida que leemos y releemos las cartas, comenzamos a notar que hay temas que se repiten. Hay un patrón de respuesta a la disfunción en la vida de la iglesia o del individuo. Aunque los problemas discutidos pueden diferir entre sí, existen puntos de partida básicos para las respuestas. Pablo, en particular, siempre parece llevarnos de regreso a estos primeros principios y dar la solución a partir de ellos. Un primer principio en las cartas de Pablo es la unión del creyente con Cristo. Su forma característica de describir a un cristiano es decir que él o ella está en Cristo. Pablo usa esta expresión o una variante de ella más de 100 veces en sus cartas. De hecho, su respuesta más común a los problemas espirituales es mencionar, de una forma u otra, que los destinatarios parecen no haber comprendido lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es estar en Cristo y esa realidad tiene implicaciones para la vida toda. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? En resumen, su pensamiento es el siguiente: por naturaleza, todos estamos en Adán. No solo fue Adán el primer hombre, sino también el representante de toda la raza humana. Sus acciones tuvieron implicaciones para todos. En ese sentido, todos nosotros estamos por naturaleza en Adán. Y por el hecho de que fue el primer hombre, la distorsión de su naturaleza en la caída ha torcido la naturaleza humana en su conjunto, deformándola y llevándola a estar inclinada al pecado.
Nuestra situación es desesperada y estamos indefensos. Pero Dios ha intervenido. Envió a su Hijo para rescatarnos de los efectos de nuestra unión con el primer hombre, el primer Adán. Jesús se convirtió entonces en el segundo hombre, el segundo Adán, el postrer Adán. Por su obediencia hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. En su muerte ha recibido el castigo que el primer Adán trajo sobre nosotros. Entonces, con su resurrección, revirtió el flujo de la muerte que fue traída al mundo por el pecado de Adán. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones para llevarnos a la fe y unirnos a Cristo. Para Pablo, esta es una realidad tan única que cambia la forma en que él usa el lenguaje. En ocasiones usa la preposición en cuando habla de la fe. Estamos los creyentes en Cristo o creemos en Cristo. El resultado es que llegamos a compartir la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión y de hecho su regreso en gloria. Esto determina nuestra identidad hoy. Ya no estamos en Adán, viviendo vidas determinadas por el pecado y la muerte. Ahora estamos en Cristo y nuestra identidad está formada por todo lo que Él ha hecho por nosotros, tanto por su muerte como por su resurrección, en la que nosotros hemos venido a ser partícipes. Ahora, Pablo dice que nosotros que estamos unidos a Cristo, hemos muerto al reinado del pecado y hemos resucitado a un nuevo reino en el que Cristo reina en gracia. Y debemos pensar de nosotros de esta manera. Al hacerlo, tendremos toda la motivación que necesitamos para resistir al pecado y vivir para Cristo. Relacionado con esto, está la forma en que Pablo expone su mensaje usando lo que algunos han llamado la gramática del Evangelio. Los mandamientos y exhortaciones del Evangelio, conocidos como los imperativos, necesitas hacer esto, siempre surgen de la exposición de la gracia de Dios en el Evangelio, es decir, el indicativo, Dios ha hecho esto. Los imperativos fluyen de los indicativos. Los indicativos dan lugar a los imperativos. Tanto en Romanos como en Efesios, nosotros vemos esta relación. Ambas cartas están construidas en su totalidad sobre esta estructura gramatical del Evangelio. Se pueden dividir fácilmente en dos secciones. Una, los indicativos. Esto es lo que Dios ha hecho en Cristo por ti. Y la otra, los imperativos. Dado que Dios ha hecho todo esto en Cristo por ti, así es como debes responder con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. En Romanos, por ejemplo, en los capítulos 1 al 11, Pablo escribe casi exclusivamente en el modo indicativo. Esto es lo que Dios ha hecho. En el capítulo 12 comienza con una expresión clave. Él dice, así que. Es decir, como todo esto anterior es cierto, aquí están las implicaciones. Y los capítulos 12 al 16 muestran cómo el Evangelio, expuesto antes, funciona en la obediencia de la fe. Entonces, cae un torrente de imperativos sobre el lector, pero estos imperativos son mantenidos por los indicativos que ya fueron expuestos en los capítulos 1 hasta el 11. Efesios nos muestra una estructura similar. En los capítulos 1 al 3, Pablo expone las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. Y en Efesios 3, versículo 1, está a punto de ir a la aplicación, pero él se describe de la siguiente forma. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes, los gentiles. Aquí la naturaleza sorprendente de esta autodescripción de Pablo nos ayuda a reflexionar sobre la maravilla del Evangelio. Pablo es un ciudadano romano, libre, pero está dispuesto a ser un esclavo. Es un judío prejuicioso, pero ahora está consagrado a los gentiles. Es un perseguidor, pero ahora se ha convertido en un seguidor de Jesucristo. Solo entonces, en Efesios 4,
la dinámica indicativo, imperativo de la lógica del Evangelio entra en acción cuando Pablo dice, por eso yo les exhorto. Si nosotros damos vuelta a esto, como si nuestra obediencia fuera la razón de la gracia de Dios, vamos a pronunciar mal el Evangelio. Siempre es la gracia de Dios la que genera nuestra obediencia. Cuanto mayor y más rica es la gracia expuesta, más rigurosos y exigentes son los imperativos. Así es como funciona el Evangelio. Y esto es tan cierto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que porque Dios redimió a su pueblo de Egipto, ellos reciben el imperativo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las cartas apostólicas? Nos explican el Evangelio, nos muestran el gran indicativo del Evangelio y luego nos hablan acerca de los imperativos del Evangelio. Pero estos imperativos solo son posibles si estamos en Cristo, porque fuera de Cristo nada podemos hacer.